Qué enriquecedor que es escuchar la historia de vida de otras personas. Es increíble ver la capacidad que puede tener el ser humano para actuar y para escoger diferente. Hay gente que ha logrado salirse de los esquemas, liberarse de los conceptos y crear su propio camino. Esa persona también pudiera ser tú. Si decidieras hacer las cosas de manera diferente, si cuestionaras la posibilidad de cambiar lo establecido porque no te sientes bien donde estás. Qué pesado es cuando llegamos a cierta edad y nos damos cuenta de que hemos vivido la vida que otros nos dijeron que viviéramos, en base a sus creencias, influenciados también por nuestro entorno, nuestra cultura y religión. Y así vamos aceptando conceptos que no eran nuestros, pero que nunca contradecimos, solamente los seguimos, sin explorar, solo viviendo, sin posibilidad de cambiar, solo siendo cualquier cosa menos nosotros mismos. A veces hay que desaprender para progresar. Esa es una de las propuestas de nuestra invitada de hoy, junto a otras muchas que estoy segura podrán aportar en tu vida. No te pierdas el episodio de hoy. Hoy en este episodio de Trascender con Wendy Rosillo nos acompaña Verónica Gamio, que justo está aquí para contarnos su paso por lo que yo llamo la espiritualidad, para otros puede ser el autoconocimiento o la palabra que mejor te venga y con la que mejor te sientas. Pero en todo caso ella está aquí para compartir con nosotros este paso que ella nos ha contado ya, que tiene más de una década trascendiéndolo. Es mentora, capacitada en Search Inside Yourself, profesora de yoga, entre otras cosas grandiosas y sobre todo una mujer espectacular. Gracias, Vero, por estar aquí con nosotros. Gracias, Wendy, por invitarme. Pero en este podcast nosotros tratamos de ofrecer herramientas a las personas para que puedan trascender las diferentes circunstancias de la vida, ¿verdad? La vida no es fácil, la vida es complicada, pero para quienes tenemos otra posibilidad de verlo o tenemos otra visión, lo vemos como una oportunidad de aprendizaje en muchos casos. Pero todavía hay mucha gente que no tiene la facilidad de poderlo ver así. Y en muchos casos también, quienes hemos tenido la oportunidad de poder meternos en esto que yo llamo la espiritualidad, pasó algo en tu vida. Ya, en mi caso pasaron cosas puntuales, a pesar de que siempre he sido una persona interesada en estos temas, religiosa en su momento, me pasó algo puntual. Me rompió, me fui al fondo, la pasé muy mal y traté y me sirvió para redescubrirme. ¿Cómo fue tu inicio, Vero? ¿Cómo te iniciaste en este camino de la espiritualidad o al autoconocimiento, como lo te sientas más cómodo tú llamándolo? Pero ¿cómo empezaste hace 15 años atrás? La verdad es que mi camino ha sido más de siempre haber sabido, porque crecí en una familia bastante mística, entonces nunca estuve separada de ese tema. Desde que fui muy pequeña siempre tuve contacto con la parte, podríamos decir la parte mística, pero también como los secretos del universo, cómo funciona la vida más allá de lo que vemos. Entonces tuve la oportunidad de ser rodeada de mujeres, ¿sabes? Súper sabias, mis madres, mis abuelas, mis tías, todas siempre estuvieron metidas en eso. Entonces crecí en una familia que la espiritualidad no estaba separada de la vida cotidiana. Entonces para mí era como la forma de ver el mundo. Entonces nunca inicié un camino como decir, me metí a hacer esto, sino que siempre lo hice desde muy pequeña, intuitivamente. Tuve profesora de meditación a los 12 años, o sea, pasaban por mi casa, no sé, diferentes maestros que hablaban sobre diferentes cosas y mi mamá siempre fue una buscadora, entonces todo el tiempo estaba investigando información más allá de la religión. Y nos informaba a todos nosotros, o sea, nuestra casa habían rituales y la gente se reunía a hacer, no sé, ceremonias de meditación y cosas así, entonces desde chiquita crecí con eso. Pero creo que un punto, siempre fui bailarina y bailarina clásica, y en el ballet obviamente hay mucha disciplina, rigidez, y hubo un punto en donde, estaba viviendo en Italia y una de mis mejores amigas me dice, oye, ¿por qué no te metes a hacer clases de yoga? Y yo, no, qué aburrido el yoga, o sea, como que, ¿sabes? Para mí ya era como, no sé, no me gustaba, era muy... ¿Tenías un concepto de yoga que no iba contigo? Tal vez era muy inquieta, pero siempre he sido una mujer muy inquieta y muy curiosa y no dogmática, o sea, ¿sabes? Entonces para mí que me metieran como en un dogma o era como no. Pero empecé, negué, la primera experiencia de yoga la negué y luego... curiosamente, en la compañía de ballet donde yo bailaba, en Florencia,
nos ponen una profesora de yoga a dar clases para estirarnos y ser más calmados mentalmente. Entonces yo la odiaba. Yo la odiaba. Y bueno, y resulta que hay un poco como que me empiezo a conectar, pero como te digo, no fue nada diferente. Para mí lo único que yo encontré cuando empecé a hacer yoga fue que pude encontrar una práctica que no me separara los espacios. Porque, por ejemplo, para mí mi espacio de meditar y mi espacio de estar conectado con este mundo siempre existió, pero como en un rincón de mi cuarto, por ejemplo. Yeah. Pero aquí ya estaba usando mi cuerpo, ¿sabes? También para estar en contacto con esa parte. Entonces, el yoga me ayudó a hacer la unión entre el cuerpo y cómo el cuerpo también estaba conectado con esa parte espiritual. Porque lo tenía como un poco... el cuerpo es para hacer ballet, para hacer ejercicio y no tenía nada que ver con como el vehículo para conectarme. Ajá, entonces fue como la conexión. Y de ahí, obvio, me invitaron a hacer unos entrenamientos. O sea, todo pasó muy mágico. Yo no escogí ser profesora de yoga, de hecho. O sea, si la gente me pregunta a mí, ¿tú querías ser profesora de yoga? Y yo le dije, no, yo no quería. No era algo, no era un deseo que yo tenía, sino me fue sucediendo por cosas de la vida. Me tuve que regresar de Italia. Cuando regresé acá, mi mamá manejaba un centro holístico, de hecho. Mis tías y mi mamá manejaban un centro holístico y nos dijeron, oye, ¿por qué no dan clases de yoga aquí? Ustedes que ya saben y como que ya han aprendido. Y yo así como que, bueno, voy a intentar. Y así fue que empecé. O sea, no hubo como... Y me salió muy natural. Como te digo, siempre crecí estudiando sobre estos temas. Entonces, no es que era algo que me costó o claro, que busqué. Por supuesto. Pero en la historia que nos cuentas, estabas en una sociedad muy diferente. O sea, haber crecido en este mundo de las mujeres sabias, como tú las describes, y qué bendición que lo hayas tenido así, seguramente te hizo sentir diferente en Guayaquil, diferente alrededor de tus amigas, sobre todo porque además estamos en una sociedad, como tú lo decías, de muchos dogmas, ¿ya? de mucha religiosidad vivida de una manera tan diferente a lo que una espiritualidad un poco más amplia te ofrece. ¿Cómo te sentiste? Sí, o sea, de chica sí había una sensación de, bueno, soy diferente, pero no me molestaba, aunque trataba de pertenecer. Pero luego en mi adolescencia me di cuenta que no necesitaba pertenecer demasiado, o sea, que yo podía ser yo sin necesitar de cambiarme. Y de hecho nunca me ajusté al tipo de pensamiento social que te decía, por ejemplo, que te tienes que amar más o que hay algo mal en ti, que como que tienes que cambiar. Nunca lo entendí. De hecho, viví con profesoras, tanto de yoga o como estas maestras que llevaban a mi familia, que todas hablaban como desde este lugar, como desde esta parte de que algo nos falta o como que hay que encontrar algo. Entonces te ponen en este camino de buscadora o de porque todavía no llegas aquí, entonces todavía no eres ese ser iluminado, cosas así, ¿ya? Y a mí nunca me hizo sentido. Desde pequeña yo siempre cuestioné absolutamente todo. Todos mis profesores de meditación, de yoga, me he sentado frente a los mejores maestros del mundo y a todos los he cuestionado porque algunos siguen de alguna manera haciendo como este camino de separación, como si en verdad algo tuviera que cambiar en ti para que tú reconozcas esa espiritualidad, pero realmente no tienes que hacer nada. Tienes que ser solo tú, y mientras más reconozcas cómo tú eres, más espiritual, si le quieres poner esa palabra, eres, porque no hay separación ya. Entonces yo no me sentía diferente de ese sentido, porque siempre supe quién era, pero sí cuestionaba. Entonces ahí era tal vez fui un poco rebelde, ¿sabes? Fui como bastante desafiante, desafiaba no sé, el status quo, por decirlo así. Entonces siempre fui más como esta mujer que cuestionó y decía, ¿pero por qué? ¿Y por qué tengo que meditar 3 veces al día si yo quiero solo meditar una? Yeah. Y ahí era donde me sentía distinta, porque la gente iba como borreguito a creerle a este maestro o a esta profesora o a este tipo de filosofía. Y yo nunca fui una seguidora. Claro. ¿Sabes? Porque creciste en este entorno en el que ya te habías reconocido como un ser independiente, propio, donde podías hacer de ti la mujer que querías ser. Claro, siempre lo supe. A mí, como yo digo, mi camino ha sido más desaprender todas estas cosas, porque lo externo, un dogma o un maestro espiritual o un camino, por lo general nos llena de información. Correcto. Entonces, para mí fue... Cuando era pequeña, obviamente, absorbía la información, pero luego, cuando pasé mis 20, por ejemplo, empecé a aprender a discernir. De hecho, me peleé con todas mis profesoras de meditación, ahí me dediqué a hacer full yoga, pero porque el yoga me ayudó como a tener mi autorreferencia, o sea, ya no a seguir a maestros. Realmente hice un camino bastante tántrico, o sea, más como
mírate a ti en vez de seguir al gurú afuera. Entonces, eso me ayudó a volverme autorreferente y darme cuenta, claro, o sea, en verdad, la maestra soy yo, ¿me cachas? Entonces, como siempre lo supe, nunca tuve como ese conflicto. Más bien tenía que desaprenderme las teorías, como lo de afuera te llena de teorías y te dice, así es como lo debes de hacer. Y esa es la forma. Y yo considero personalmente que no existe un solo camino. Así es. ¿Ya? Y que las personas no van a encajarse en una sola filosofía, o que no todo el mundo tiene que hacer todo. Ni todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Si te funciona a ti, a mí no me va a funcionar, porque yo soy distinta a ti. ¿Ya? Y esa versión de que todos somos uno, por ejemplo, yo siempre digo que hay una parte de eso que es real, pero hay otra parte de eso que en este plano no es verdad, porque somos diversos. Entonces, y somos dos, ¿me cachas? Hay un lugar en donde tú tienes un camino y yo tengo otro, y no porque, supongamos, porque el yoga te dice que el camino es este, tú deberías de seguir ese camino. De hecho, por ejemplo, yo como profesora de yoga siempre fui como la oveja negra, porque yo no seguía un poco, me decían, la clase se hace así y el OM se canta aquí, y yo decía, a mí yo no lo voy a hacer así. Entonces, para mí fue más desaprenderme todas las teorías que la cultura o lo externo y la misma camino te pone. Y incluso un camino que parecía un poco más abierto versus el de Obvio. incluso también tiene sus estructuras. Obvio que sí, es que todo lo que vemos afuera nos está de alguna forma informando y siempre nos está condicionando, ¿ya? El camino de verdad, si tú quieres llamarle despertar o darte cuenta, es aprender a discernir. Aprender a discernir y segundo, aprender a que cualquier cosa que te está mostrando la realidad, cualquier camino en el que tú estás escogiendo, realmente te está llevando solo a reconocer quién eres tú, nada más. ¿Ya? ¿Ese sería el propósito de tu perspectiva? Entonces, el propósito que te reencuentres, el propósito de la vida, de tu vida, el que te reencuentres a ti, te conozcas, te respetes y vivas, y vivas este momento, esta vida terrenal, la vivas a tu manera. Sí, pero también no separando lo espiritual de lo terrenal. Porque el problema es que, y yo sí caí en un momento, por ejemplo, cuando me metí en el yoga, caí un momento en creer que eso estaba separado, que había un camino espiritual y que había un camino terrenal, pero no es verdad, es lo que digo, tuve que desaprender también ese concepto que nos venden estos caminos de autocrecimiento, porque entonces ahí está es que él no está tan despierto y yo sí estoy. Claro, el ego. No está no sé qué, y es como, no es verdad, todos estamos despiertos, ¿ya? Claro. Entonces, claro, yo creo que siempre el propósito de la experiencia es vivir la experiencia. Y estamos en una experiencia con un cuerpo humano y la experiencia es vivirla. O sea, el propósito para mí es simplemente reconocer que en cada momento tienes la oportunidad de tener una experiencia de quién eres. Sino que tu personaje, ¿sabes? El personaje que te creas, que este personaje espiritual que te creas o el personaje que te crees, se limita a sí mismo por el condicionamiento externo, pero también por lo que cree sobre sí mismo. Yo creo que soy una persona que no tiene autoestima. Yo creo que soy una persona que todavía no ha encontrado la paz. Yo creo que... Y todo lo que tú crees también te condiciona en esa experiencia que vas a tener de ti. Cuando hablas de esta experiencia, ¿es porque te reconoces un alma? ¿Te reconoces un ser espiritual viviendo este proceso terrenal? ¿Cómo te reconoces? ¿Quién eres? Yo, personalmente. Sí. No, o sea, yo me reconozco como una humana que está viviendo aquí, que está aprendiendo a vivir en este plano también. Pero, obvio, todos tenemos una conciencia. Hay una conciencia que nos gobierna, que ahí es el punto en donde todos estamos conectados. Pero no veo que esa conciencia esté separada de quién soy humanamente, ¿ya? Sino que vamos a decir que mi cuerpo físico es como un celular que tiene que, ¿sabes?, activar su Wi-Fi para poderse conectar con el Wi-Fi universal, ¿ya? Entonces, mi parte más humana, cuando tiene experiencias, a través de esas experiencias se puede conectar con ese Wi-Fi que es la conciencia, ¿ya? Son parte de lo mismo, entonces... Claro, yo me reconozco como una humana con conciencia, teniendo una experiencia de sí misma, en todo el tiempo, ¿sabes? En cada circunstancia, en cada relación, en cada comida que me como, no sé, en cada llanto que tengo. Al revés, que tal vez te reconoces parte de la conciencia, que eres conciencia, que está viviendo una experiencia terrenal. Claro, pero también soy una humana. Es que no me puedo olvidar de mi humana. Aquí estamos. Nos estamos viendo. Sí, o sea, y sabes que, mira, yo soy muy profunda también en mi pensamiento. A veces no necesitamos cuestionarnos tanto quiénes somos. Porque la pregunta de quién soy es basta.
y podría ser que nunca tengamos una respuesta. Así es, claro, por supuesto. Y en el tiempo, espacio, y en esta percepción que tenemos, somos dimensionales, entonces no podemos solo definirnos en una sola cosa, ¿ya? Porque somos muchas cosas y tenemos varias dimensiones. Entonces, para mí yo creo que la pregunta más es ¿quién creo que soy y quién quiero ser? ¿A dónde quiero ir? Exacto. ¿Quién creo que soy? Porque si yo creo que soy esto, esa es la experiencia que voy a tener. Y también si creo que soy súper grande y espiritual, me va a costar también vivir en la vida. De acuerdo. Vivir esta experiencia de estar aquí con las cosas, con la gente, con el pensamiento, con las emociones, con el querer. Entonces vas a querer deshacerte de eso, que es lo típico que la gente te dice, ayúdame a no estar en miedo. Y yo le digo, pero ¿por qué no vives el miedo? Y eso es algo que te quería preguntar, porque viendo, bueno, y escuchándote durante mucho tiempo, leyendo muchas de las cosas que escribes, siempre he notado en ti, versus las diferentes personas a las que he entrevistado, versus las diferentes personas con las que he conversado en este camino, que tú siempre expones esta dualidad como algo maravilloso en la vida. Sea el miedo versus el no miedo, o la parte femenina versus la parte masculina. Tienes esta dualidad que tú la respetas de una manera que no todo el mundo la propone. Sí, yo creo que desde muy pequeña fui así, yo te lo digo, o sea, es como la forma en la que veo el mundo. Mi diseño humano está diseñado para ver el mundo con esa dualidad y no la acojo, exacto, porque es que no necesitamos hacerla, porque hay una parte de esa dualidad que es una ilusión, pero sin embargo, como vivimos en ese plano y estamos aquí, la vamos a tener que experimentar y ¿sabes qué? Esa es la paradoja de la vida, porque en verdad no necesitas ser o uno o el otro. O sea, no tengo que ser o luz o sombra. Puedo ser luz y sombra. O no necesito ser buena o mala. Puedo ser mala y buena. ¿Ya? Y esa es la lógica que muchos seres humanos no han comprendido todavía. La lógica de observación que tenemos con la vida es que siempre estamos mirando la vida desde la dualidad y no aceptando la dualidad. La gente quiere ir a la paz, por ejemplo. Claro. La gente quiere ir a la luz, quiere ir siempre al bienestar. Y yo le digo, ¿y qué pasa con el otro lado que también existe? Recíbelo, ¿ya? Entonces, por eso es que la gente se vuelve buscadora. Correcto. ¿Ya? Y el camino no es ser buscador, el camino es ser agotador. Obvio. Y es agotador y desgastante. Porque cuando yo recuerdo alguna vez cuando me cansé. Sí. Me cansé en este camino y dije, pero no encuentro, no llego, hasta que me di cuenta, efectivamente, estoy muy de acuerdo con tantas cosas que dices, hasta que me di cuenta que esto ya no se trata de buscar más. Exacto. Y es desgastante. Sí. Pero en todo caso, de todas maneras, por lo menos encontrarte en esa posición, es una posibilidad de tener una vida que te ayude a trascender. Por eso mi podcast se llama Trascender, no porque hay que trascender hacia una luz o llegar a ser Buda o Jesús. Realmente es un trascender a las cosas pequeñas de la vida, claro, a esa cosa que te está pasando y que en este momento, a pesar de ser quien eres o a pesar de creer que hayas alcanzado ser alguien, te está complicando. Sí, y sabes que mira, la dualidad nos permite tener una experiencia, vamos a decir, del espectro total de la vida y de quién eres tú. Porque la gente siempre quiere experimentarse en un polo, ¿sabes? Me quiero experimentar en la paz. Y en polos que están con conceptos adquiridos. Por ejemplo, lo bueno y lo malo. O sea, lo chévere de esta vida y de este plano de esta manera, que tenga esa dualidad, es que podemos experimentar todo el espectro. O sea, puedo pasar por todos los colores del arco iris, puedo pasar por todas las emociones, puedo pasar por todas las experiencias, puedo pasar por todo. Pero la gente se niega a las experiencias porque no quiere experimentar esa totalidad de quién es. Entonces, ahí es cuando entramos en la idea de me quiero cambiar a mí mismo porque no soy bien, porque no me amo suficiente, porque no soy suficiente. Y claro, hay un programa humano que nos hace, o sea, una percepción humana que nos hace creer que esa totalidad es parcial. ¿Sabes? Ahí está el concepto que venimos a buscarnos. Y no, en verdad no es buscarte, es reconocer la totalidad, pero tienes que experimentar la totalidad. ¿Qué es lo que tú crees que le falta al ser humano que no tiene esta conversación o que todavía está muy ensimismado o muy en estos momentos como tú describes, ¿no? Que está buscando, que no? ¿Qué es lo que le hace falta para poder comprender o abrir su mente para toda esta información que puede enriquecerlo? Mira, es que hay vamos a decir que hay como etapas, ¿ya? Porque vamos a decir que el primer proceso es el crecimiento de la conciencia en una persona.
ese crecimiento pasa por una fase de buscador, porque normalmente no puedes verte a ti mismo, entonces necesitas cosas externas como un libro, como un maestro, como un camino que te permita verte, ¿verdad? Entonces la primera fase obviamente tiene ese crecimiento que es esta experiencia con lo de afuera que me permite verlo de adentro. Pero luego pasas un momento en donde esa experiencia ya de mirarte ya no es solo afuera, sino que ahí vienen los puntos de crisis en las personas, como tú contabas, ¿no? Mi historia, que llegaste al fondo y esa experiencia te llevó a verte, ¿verdad? Correcto. Ya. Entonces ves que en ese momento hay como un cambio y ya no es crecimiento, pero ya aprendiste. Ya. Luego ahí viene lo que llamamos el despertar realmente, que es cuando la persona empieza a ser autorreferente, ya no se busca en el mundo, sino que se encuentra consigo mismo. ¿Ya? En ese momento estás despierto. ¿Ya? Y en ese momento es cuando empieza a ver la experiencia del todo, o sea, es como me puedo ver afuera y me puedo ver adentro, me reconozco en las situaciones, pero también me reconozco, eso es de ellos, acá soy yo, ¿sabes? ¿Ya? Y ese es el siguiente como paso del despertar. Y de ahí viene el estado de unidad o estado de conciencia, que es como, no sé, yo le llamo como una nueva lógica, pero es como reconocer que no importa, ¿sabes? Como no importa si buscas, no buscas, si es que estás bien o estás mal. No, tú vives la experiencia, simplemente te vives. Esa sería la paz. Justamente... Pero puede ser que no tenga paz también. Bueno, pero es que si estás tranquila, ¿verdad? Comprendiendo que lo que pasa a tu alrededor o incluso dentro de ti tiene una razón o no tiene una razón, pero tú vives esa experiencia como tú muy bien la llamas, sin que eso te lleve a un momento o sea, sin que te lleve a un hueco, a un rompimiento nuevamente, sino a respetar que estás viviendo incluso eso. Es como liberador, es como pacífico. Es liberador. ¿Sabes lo que sucede? Es que dejas de buscarle significado a la vida y le creas el significado o dejas que la vida te enseñe el significado de ese momento. Y se desarma un poco, hay una parte muy profunda porque se desarma mucho la identidad, ese sentido de identidad que tienes de esta soy, estas son mis creencias y esto es lo que yo debo hacer y así es mi vida y esta es la paz y este es el amor. Entonces se desarma esta identidad y tú la puedes ir moldeando de acuerdo a la experiencia. Entonces no necesitas ser siempre la misma, puedes cambiar. O también a mí lo que me pasó fue que literalmente no hay tanto análisis, hay una experiencia de la vida, aunque puedo ser muy analítica y muy profunda en muchas cosas, en otros momentos es como, no importa. ¿Y qué es lo más enriquecedor? ¿Qué es, tú miras tu vida hasta ahora, qué es lo más divino que te ha traído no hablo divino de divinidad, sino de hermoso, ¿verdad? De esta experiencia hermosa, bonita, el haberte encontrado en una vida donde estabas tan abierta a la espiritualidad, sea porque la recibiste desde el inicio, o sea porque la vas redescubriendo, porque igual, en todo lo que me has contado, te has ido también transformando dentro de este mundo espiritual. ¿Qué es lo más lindo que te ha traído? Yo creo que lo que me ha traído es reconocer que, o sea, que nunca, o sea, siempre estuve conmigo, ¿sabes? Como nunca estuve separada de mí, nunca, porque a veces creemos, ¿no? Que no estoy conectada o creemos que de alguna forma, como te digo, que nos hizo algo falta o que no me amé lo suficiente o que no me perdoné, que no tomé esta decisión bien. No pertenezco. Claro, o que no pertenezco, lo que sea, pero en verdad lo que me ha traído es el reconocimiento, como no sé si la tranquilidad o como la plena aceptación de que en verdad nunca, eso no fue verdad, ¿sabes? Como que siempre estuve conmigo, nunca me separé, siempre fui coherente con lo que quise, todo el tiempo fui como siguiendo mi corazón, entonces eso me ha traído como una sensación de sentirme bien en mi propia piel, como que... De acuerdo. Y eso incluso, Verónica, en momentos difíciles porque los has tenido. Sí, obvio. ¿Ya? Entonces, no sé, si quieres explorar alguno, un rompimiento personal, el cambio de vivir un país, me encantaría que compartas con nosotros esos momentos duros, que es una Verónica que la escuchamos profunda, muy sabia, muy consciente de quién es, cómo vive esos momentos y cómo los trasciende. Mira, yo soy una persona que cuando están esos momentos duros necesito aislarme. No voy afuera, yo no uso las redes sociales para contar mi vida ni para decir me está pasando esto, no porque veo que está mal, no lo juzgo, admiro a las personas que lo hacen de verdad, pero yo soy una persona que, como te digo, me sé escuchar
y necesito aislarme, porque cuando estoy en esos momentos duros, vamos a decir, mi cuerpo emocional es como que se sube y baja, ¿ya? Sube y baja, y necesito retraerme para poder realmente ordenarme. Equilibrarte. ¿Ya? Sí. Y yo, aunque soy una mujer que de hecho enseño a las personas cómo hacerse, cómo mirarse, cómo reprogramarse, yo también necesito gente que me ayude a ver esos puntos ciegos que yo a veces cuando entro en estos caos, estos momentos difíciles, no puedo. Entonces recurro a esa gente que son contadas con las manos, que me pueden ayudar a volver a ordenarme, ¿me cachas? Entonces sí paso por ese aislamiento que para mí es fundamental. Y ¿sabes lo que sí hago? Es que va a sonar raro, pero duermo un montón. Y también hablo. O sea, como te digo, necesito hablarlo, necesito expresarlo, porque cuando lo hablo me escucho lo que digo. O sea, ¿te hablas sola o te hablas con estas 4 o 5 personas cercanas a ti? Exacto, con mis 4 personas, ellos me escuchan, y lo lindo de tener esta gente que es así como súper cercana a ti, que son mis amigos, los amo, pero también tengo mi terapeuta, yo que sé, o mi mamá incluso, que es súper mega terapeuta, es que solo escuchan. Entonces cuando escuchas, a veces hay feedback, a veces no, pero entonces ahí puedo yo escucharme a mí, ¿sabes? Es como me escucho mientras hablo y puedo como ordenarme. Entonces uso eso, obviamente he tenido miles de prácticas, pero ahora que ya tengo 40 años, ya no tengo muchas prácticas. O sea, lo que he aprendido es a deshacerme de tantas prácticas, porque muchas de ellas eran también como estas propuestas culturales que nos hacen, que te digo, las he probado todas. Claro. He meditado, me he ido a bailar, he ido a hacer más, o sea, todo. Ya, pero cuando empiezas a discernir, te das cuenta que no necesitas todo y que hay una cosa o 2 cosas que te funcionan perfecto. Entonces, que son las que te pegan a ti. Exacto, ¿no? entonces yo voy hacia esas prácticas que ahorita te digo, como te digo, ahorita es dormir. Y de hecho justo hace dos días hablaba con una amiga y me decía, bueno, no es amiga, es una terapeuta con la que trabajo, y me decía, es increíble porque tienes tanta energía que a veces el dormir te hace condensar esa energía para ordenarte. Y claro, me ayuda un montón ya, pero hace, no sé, 2 años atrás no era dormir, era, no sé, sentarme a escribir por horas, por ejemplo. O sea, escribía. Yo sentía como que tenía estas conversaciones con todas mis voces internas y escribía. O a veces era simplemente, literalmente, ir a estar acostada, como que tirada a la cama, acostada, mirando el techo, y ahí me ordeno. O, por ejemplo, otra cosa que hago full es el arte. O sea, pero no soy de las que se sienta a pintar cosas, ¿ya? Sino, sí lo he hecho antes, cuando era más pelada lo hacía, pero ahora a mí me gusta la belleza, que me rodee de belleza. Entonces salgo a un museo o me voy de viaje a algún lugar súper exótico que me nutra, porque eso me nutre, el arte me nutre. Entonces, cuando estoy en un conflicto, pareciera totalmente opuesto, ¿no? Yo decido ir hacia este lugar de belleza, me pinto la boca de rojo. A recibir lo que internamente tal vez no puedes encontrar en este momento de caos. Escucharte, lo bonito de esto es que tú ya sabes qué te funciona. Y cuando ya no te funciona, lo cambias. Exacto. Y si alguien que nos está escuchando tiene un problema, no sabe cómo salir de ese problema, porque a veces tenemos un problema muy grande, muy aparte de los más chicos, ¿no? Pero tenemos uno que nos complica la vida, sea la relación con los padres, sea porque se pasan por un divorcio, sea porque tengo una enfermedad muy grave, quién sabe tantas cosas, o tuve una experiencia de agresión, de abuso, tantas cosas difíciles que nos marca nuestra vida y que de alguna manera no nos deja salir, no nos deja explorar quiénes somos ni dar lo mejor de nosotros. ¿Cuál sería tu consejo, Verónica? ¿Cuál sería la forma de que ellos inicien esta sanación? Que pidan ayuda. O sea, es que a veces solo no puedes. Y como te digo, a veces la gente no sabe mirarse. La gente sabe mirar sus problemas, pero no sabe mirarse dentro del problema porque no quiere estar en el problema. La gente quiere salir de sus problemas. Y la medicina, voy a usar la palabra medicina, es entrar al problema. O sea, es como cuando yo digo que yo me aíslo y me siento con mi dolor. ¿Me cachas? Y siento el dolor. Lo conoces, lo vives. Y no me quedo mal. un día dolida, ya, lo que sea. Y te dura muy poco, porque en verdad cuando tú te sientas con la experiencia de lo que es, te das cuenta que lo que es algo efímero, un pensamiento tal vez. Y yo, de hecho, ayudo mucho a la gente a que aprenda a, ¿sabes?, a reconocer
eso es porque son como programas donde te estancas como humano, no te estancas en el programa de supervivencia, entonces estás, no tengo plata, no puedo, y estás enfrascada en un programa que no es realmente tuyo, es como de un diseño humano que venimos y todo. Entonces, si la gente no se aprende a sentar con sus problemas y a ver de dónde vienen y dónde surgen, de alguna manera va a creer que es el problema y luego va a querer salir del problema, ¿ya? Y la práctica es al revés. Es decir, ok, siéntate para que mires el problema. Si no puedes verlo tú solo, pide ayuda para que alguien te ordene y lo puedas ver. Y luego te vas a dar cuenta que es una cosa de ese tamaño, que tiene un origen, que puedes sanar ese origen, o que puedes, la palabra no sanar, que puedes reconocer ese origen y que simplemente puedes seguir caminando. O sea, no es tan complicado. Yo sé que cuando las personas están en un problema se enfrascan y piensan, no voy a poder salir de aquí. Y la cosa es, enfráscate. O sea, yo te diría, enfráscate, siéntate ahí, míralo, deja ver qué te está enseñando, qué te está diciendo sobre ti mismo. Y luego ahí vas a tener como las pautas, porque cada problema te está hablando de algo, de quién eres tú, de quién crees que eres. Solo te está hablando de quién crees que eres, ¿ya? Entonces, si tú te has creído que eres insuficiente, si tú te has creído que eres un pobrecito, si tú te has creído que eres una mala persona, el problema te va a mostrar que piensas eso. ¿Qué es lo que tú piensas sobre eso? De ahí que se dice tanto que la vida y este paso por esta vida es un aprendizaje. Mira, yo diría, más que llegar a un aprendizaje, es una experiencia de todo. O sea, porque yo creo que no hay nada que aprender. ¿Crees que ya lo tenemos? En este momento que nos conectamos con la conciencia, ¿de ahí crees que viene? Sí, porque lo único que podrías aprender es darte cuenta qué estás pensando sobre quién eres. Porque si tienes un problema, supongamos que te vas a quedar sin plata, ¿verdad? Y estás asustado porque no tienes dinero. Esa situación, o sea, esa realidad que se presenta frente a ti, te está mostrando qué es lo que tú piensas sobre la realidad. Y por lo general, las personas tenemos grabados en nuestro subconsciente todas estas memorias de lo que esos momentos significan, ¿ya? Entonces tú tienes realmente, estás viviendo ese momento de problema con una predisposición, pero pasada, no es un presente, no es tu experiencia real del momento. Y lo que has dicho es importantísimo, porque no eres tú, o sea, y eso no te permite, lo que tú has dicho durante toda esta reconocer quién eres. No te permite verte, regresamos al inicio, no te permite verte, pero tú estás tan convencido de que esa es la única verdad, y tan convencido, porque es lo único que conoces además, no es tu culpa, ¿no? No es tu culpa, o sea, crees que ese es tu mundo, crees que eso es, que realmente se complica el poder encontrarte en toda esta bulla de tanta cosa. Claro, por eso es que un paso también podría ser el aprender a reconocer cómo funciona tu mecanismo humano, no el espiritual, porque no está separado, pero yo enseño mucho esto de aprender cómo a reconocer tu mecánica humana y de cuáles son los programas, qué es lo que está en tu subconsciente. Es súper interesante. Por ejemplo, pudiera ser la reacción, pudiera ser el aislamiento, pudiera ser el callarme, pudiera ser, o sea, hay muchos mecanismos biológicos. De hecho, solo hay 4, que todos los humanos lo tenemos, pero los vivimos de diferentes maneras, pero son 4 impulsos biológicos que tenemos, y estos impulsos hacen que las personas por lo general siempre actúen o en lucha, o en huida, o en evasión, o en desvalorización. Esos son los impulsos que él tiene el ser humano. ¿Cómo nos hacemos conscientes de lo que nos está pasando y de todo en general, Verónica? Sí, o sea, podemos decir que ser conscientes, para volverte consciente tienes que vivir tu vida, porque la vida te permite tener conciencia. Cada experiencia, como decíamos, que vas a vivir y que te adentras en la experiencia de vivirla, te va a dar conciencia. Pero podríamos decir que si lo ponemos como en pasos, ¿ya? El primer paso sería ir a descondicionarte, ¿sabes? Como darte cuenta qué es lo que te está operando, qué es lo que está haciendo que tú no tengas conciencia, o qué está haciendo que en tu vida se repitan los mismos patrones, por ejemplo, ¿ya? Que tú constantemente llegues al mismo punto de quiebre, y estés como en un loop, ¿ya? Primero tienes que reconocer ese loop, ¿ya? Y entonces ese loop tiene una mecánica que es individual, es individual y también tiene un programa que es humano, ¿no? Tiene 4 programas humanos. Entonces vamos a reconocer primero cuál es esa mecánica y qué es lo que está grabado en tu subconsciente, qué es lo que está grabado en esa parte más inconsciente de Wendy, para que ella pueda decir, ok, es lo que me opera. ¿Ya? Cuando tú haces ese reconocimiento de eso que te opera, ya estás siendo consciente de quién eres, ¿ya? De una parte de quién eres, ¿verdad? Y luego vamos a decir que el siguiente paso es empezar a crear una nueva neurología o a empezar a crear una nueva
como una nueva forma, ¿ya? Podemos llamarlo una nueva identidad, o podemos llamar el nuevo humano, o podemos llamarlo como tú quieras, pero empiezas a moldear esa nueva identidad, no basada en solo las experiencias referentes de lo que viviste o lo que tienes grabado aquí, sino que te vuelves consciente y tú puedes elegir quién quieres ser en cada momento, ¿ya? Ahora, esta parte de elegir es la parte que más podría ser paradójica y también difícil, porque nosotros creemos que elegimos libremente y muchas cosas no las elegimos libremente. Viene nuestro pasado colapsado, subconsciente, que las elige. Entonces, siempre el trabajo de ser consciente viene en reconocer la mecánica, en reconocer cómo funcionas como humano y qué es lo que tienes aprendido como humano. Que eso es lo que se está proyectando en tu realidad. Y de ahí, después de ese paso, obviamente hay el paso de empezar a crear neuronalmente, como te digo, unas nuevas conexiones, para que tú puedas operar diferente y tu percepción del mundo no es que sea distinta, sino que sea más amplia, que incluya más cosas. Y ahí es donde yo hablo del trabajar, del cambiar la lógica, porque ya no es una lógica que vemos la vida de separación como lo hemos estado haciendo hasta ahora, sino que empezamos a ver esta posibilidad de ser y malos y buenos, ¿sabes? Es como puedo experimentarme en todo. Y eso es vivir otra realidad, es vivir de otra manera, ¿ya? Pero no porque la forma en la que estés viviendo está mal, sino que esta forma ya no te funciona. Tú dices, bueno, ya no quiero vivir solo peleándome con el bien y con el mal, quiero experimentarlo todo. Y entras a eso. Entonces, eso podríamos decir que tener conciencia es saber cómo funciona y reconocer ese mecanismo. Y reconocer y decidir esa experiencia de vida que vas a querer tener. Exacto. Mil gracias, Verónica. La verdad es que ha sido una conversación maravillosa y sobre todo espero que hayamos podido lograr el objetivo, que era presentarte a ti, una persona que realmente ha ayudado a tantas, que guías a muchos y que sigues explorándote y que sigues avanzando. ¿Cómo tú llegaste a ser quien eres? ¿Y cómo reconoces esas partes? Porque a veces vemos a todas estas personas que uno trae acá a entrevistar y cree que tiene la vida perfecta y que cree que todo está arreglado, pero no, nunca acabamos de aprender. Y tú has mencionado algo precioso que es con lo que me quedo, es esta experiencia, es cómo vivir la experiencia. Y me quedo también con estas ideas de que no es querer cambiarte a ti, es reconocerte, es encontrarte y saber cómo vivir de mejor manera eso, que es lo que creo que todos queremos. Sí, al final es lo que te digo, o sea, nunca vas a dejar de ser tú, ¿sabes? Por más de que hagas todo el camino espiritual que tú creas que necesitas hacer, nunca vas a dejar de ser tú. En verdad, nunca cambiamos, solo nos expandemos. Entonces, cuando aprendes en esa expansión incluir más cosas y permitirte sentir más cosas, tener nuevas experiencias, dejarte estar en el dolor, dejarte estar en el miedo, vas a notar que hay un mundo enorme de posibilidades de todas las experiencias que puedas tener. Entonces, esta vida se vuelve súper divertida. Sí. Y tú le dices diversión, a ellos le podemos decir paz, pero en todo caso, la idea es trascenderla de la mejor manera, donde no estés conectada con lo que te trae esa parte oscura de la vida que nadie quiere tener, que la puedes vivir en momentos, que la puedes reconocer en momentos y que es lindo como tú lo propones, estoy de acuerdo, pero que realmente uno quiere vivirla, como tú lo dices, de una manera divertida y con placer. Exacto, sí. Y expandiéndote a que hay mucho más allá de lo que crees que en este momento es tu vida. Así que sí hay oportunidad de que tu vida sea de otra manera. Es cuestión de que un poco te decidas. Y bueno, pues si puedes escuchar estos podcasts cada vez que tú quieres, ya sabes dónde lo puedes encontrar, en Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y por supuesto ahora tctelevisión.com. Vamos a tener aquí siempre personas como Verónica que nos vienen a compartir su sabiduría y también su vida personal para que te des cuenta que no es difícil para ti. Si no fue difícil para ella, no va a ser difícil para ti. Siempre se puede. Gracias, Vero. Gracias por invitarme. Y con ustedes hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Este espacio es para ti. Escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram, @trascender con Wendy Rosillo, y dime qué información te interesaría conocer, qué tema te gustaría tratar o sobre qué técnica quisieras aprender y buscaré cómo ayudarte. No olvides que puedes ver el podcast video en tctelevisión.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles.